Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, que el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y de la construcción. Yo soy Antonio Verdú. Y yo soy Enrique Alario y hoy os vamos a hablar de un tema del que nunca hemos tratado todavía, como es el Project Management. Y para ello nos hemos traído a Álvaro Yagüe. ¡Arrancamos! Antes de empezar, recordad que puedes estar al tanto de las novedades de Comunicar si os suscribís en comunicar.com/suscríbete y que también además podrás acceder al grupo privado de Telegram y recibir nuestra newsletter quincenal y todo esto súper gratis. Así que ya sabes, apúntate comunicar.com/suscríbete. Y también recordad que contamos con la colaboración de Musat como patrocinador del programa, que nos van a ir contando pequeños tips para que conozcas mejor los servicios de Musat como este que os presentamos ahora. Si no lo sabías, Musat premia la fidelidad de sus mutualistas e incorpora importantes novedades en su seguro de responsabilidad civil y sin ningún coste adicional para el 2025. Ya sabéis que la firma se puede hacer desde el área de mutualistas de la web y no sé si os habrá llegado el correo, a mí sí me ha llegado el correo porque Musat, la mutua, va a incrementar sin coste adicional las sumas aseguradas de todos sus mutualistas con el objetivo de ofrecerles una mayor protección que garantice su tranquilidad. Así que ya sabéis, Musat, la compañía especializada en seguros de responsabilidad civil y de construcción. Bueno, pues ahí tenemos el patrocinador del podcast, Musat, que la verdad es que, bueno, que nos van a ir dejando esos tips semanales. Y nada, Enrique, ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, muy bien. Después de haber descansado unos días que se agradecen, puente de diciembre, pero bueno, puente para el que lo haya tenido, porque nosotros aquí en Valencia lo de puente pues no realmente nada. No se lleva bueno, eso. Pero bueno, hemos podido descansar un poquito, que falta nos hacía, así que ¿y tú qué tal? ¿También has podido descansar? Porque no te he visto el pelo en todo el fin de semana. Descansar, nada. Yo he empezado ya con las comidas navideñas y viernes comida, sábado casi que también y domingo también comida, o sea que esto es un despropósito. Pero bueno, yo creo que resistiremos a las comidas navideñas. Pues empiezas pronto, ¿eh? Sí. Pero es que esta semana tengo también, la semana que viene también, vamos, yo tengo ya todas las navidades planificadas. Oye, tú haces cena de empresa, lo que pasa es que, claro, tú eres tú mismo con tu mujer. Oye, vamos a hacer cena de empresa. Sí, somos la empresa, somos mi mujer y yo, y bueno, y a veces con Cristina que estamos aquí nos juntamos, pero no sé si vamos a hacer cena de empresa. Sí, Cristina dice que sí, que la tengo aquí, me dice que sí que vamos a hacer cena o comida o lo que se tercie. Así que la semana que viene me imagino yo que algo haremos. Buscaremos un huequecito. Oye, pues nosotros podríamos hacer algo. Lo que pasa es que ya no nos cabe antes de Navidad. Igual podemos hacer algo después. Pues, y si no, pues no pasa nada. Mira, te compras tú algo, tú que estás ahí en Valencia, yo me compro aquí, nos conectamos y nos comemos. No, hombre, no, algo serio. No, pero más de verdad, ¿eh? Algo tendríamos que hacer. Mira que hoy hemos estado juntos, que venimos de Alicante. Sí, es verdad. Y no hemos dicho nada. Vamos cada uno con nuestras historias y tanto follón que... Y el sábado sí que hacemos cena de empresa, entre comillas. Entonces, pues Elena, que es mi compañera, que me ayuda con su marido y nosotros, pues nos vamos a ir a cenar por ahí. Claro. Pero nosotros tenemos que hacer algo, tío. Algo haremos. Venga, buscaremos el hueco y algo hacemos, seguro. Venga, bueno, no nos enrollemos mucho más, que hoy tenemos un programón de un tema que mira que no lo hemos tratado nunca y es un tema súper interesante, el de Project Management, que sí que ha aparecido, yo creo que en alguna pregunta de preguntas y respuestas y tal, sí que alguna vez algo se ha comentado. Sí, pero tratar como tal el tema y enlazado también con el Construction Management y todo eso, no lo hemos hablado. O sea que esta semana nos traemos a Álvaro Yagüe, ¿no? que es Project Management y jolín, nos va a explicar qué es. Cómo lo llevan ellos allí en Ibiza, ¿no? Porque él está trabajando allí en Ibiza y en Mallorca, ¿no? Creo que también estaba. Dijo que tenía también... Sí, también tienen cosas en Mallorca. Y vamos, no lo perdéis porque está súper interesante. Pues sí.
Pero eso dentro de un momentito, porque ahora os contamos un par de cositas que tenemos pendientes, muy poquito, porque hoy queremos ir directos al programa. Pero yo no me quería dejar pasar que, como el anterior programa, recordad que os comentamos que íbamos a compartir un prompt el prompt que yo estoy probando para tener las obras y tener la información de las obras y que ChatGPT me responda a las preguntas que le hago sobre las obras y todo eso. Entonces lo compartimos en la newsletter, que por cierto ya lo he dicho antes, pero vamos a ir compartiendo más cosas en la newsletter, que si quieres estar puedes meterte en comunicar.com/suscríbete. Y algunos compañeros pues lo han estado probando y tal, y hay algunos que comentaban que no funciona. No es que no funcione, es que todavía la inteligencia artificial todavía le falta evolucionar un poquito, ¿eh? O sea, que no pensemos que ya con esto lo tenemos todo solucionado. Yo prompt lo estoy probando y sí que es verdad que tienes que saberte el proyecto. Eso no quita que te tengas que saber el proyecto y que tengas que tener un poco de criterio con las respuestas que te da. Pero claro, es una ayuda ya importante porque, claro, no es perfecto. Hay que iterar, ¿no? Cuando te da una respuesta, pues si a mí no me suena que la respuesta tal, le puedes preguntar, oye, pero ¿estás segura? Pero lee hasta el final o asegúrate de que has mirado todos los documentos o tal. Hay que saber cómo preguntarle y cómo pedirle cosas. Sí, porque además en este caso, como es un GPT personal, ¿vale? En teoría solamente lee los documentos que tú le has pasado. No se conecta a internet para buscar esas respuestas. A ver, en el prompt está dicho, pero al final hace lo que muchas veces contesta siempre, eso sí. El GPT exacto, lo que tiene es contestar. Correcto. A pesar de que también en el prompt le dices, si no encuentras la respuesta, dímelo tal, pero todavía esas cosas todavía no las hace siempre. O sea que si hay alguna respuesta que no suena, decirle, oye, de verdad, o le dices, ¿te lo has inventado? Y dices, sí, me lo he inventado, es que no he encontrado otra cosa. Y te lo dice y ya está, ¿no? Y no pasa nada. Pero bueno, es que las respuestas dependen de un montón de cosas, como yo creo la estructura de los documentos. Por ejemplo, en una de las formaciones que estamos haciendo, comentaba el otro día que los PDFs, cuando son muy largos, bueno, en cualquier tipo de PDFs para que ocupen menos y tal, pues que habría que pasarlos a Markdown o a TXT porque así pues están estructurados de una manera. Entonces, hay tantos matices para que esto lo lea bien, claro. Pues y además también los documentos pues están limitados, cada uno de los documentos a un determinado número de tokens. Entonces, si te pasas de los tokens, pues ya no lo termina de leer y se queda en un sitio o no se pueden meter más de 20 documentos. En fin, hay muchas limitaciones todavía. Hay que cogerlo con pinzas. Esto es una ayuda que a mí me ha funcionado, me ha fallado en algunas ocasiones, pero ya te digo, cuando te falla, pues le repreguntas y ese tipo de cosas. Y de momento, pues tenemos que dejarlo como ayuda, como apoyo. Pero vamos, a mí me ha solucionado varias cosas, ¿eh? No te creas que... No, yo creo que lo comentamos, no sé si lo comentamos aquí o lo hemos comentado tú y yo. Yo el otro día tuve que dar de alta una obra y cuando antes tardaba a lo mejor pues una horita tranquilamente para dar de alta esa obra, con la ayuda de GPT, ¿no? Como tiene toda la documentación, le vas preguntando todos los datos y en cosa de 15, 20 minutos tiene la obra de alta, ¿eh? O sea que... El promotor, el arquitecto, los metros cuadrados, los no sé cuándo, y entonces ahí pues, no vas falla. pidiendo los datos y no tienes que buscarlo. Y eso es difícil que falle, porque son cosas muy concretas. Y también a ver lo que le preguntáis, no le preguntéis cosas ambiguas, comentarle cosas concretas. Cuanto más concreta es la pregunta, más va a ir a afinar. Incluso si le dices, búscame en el presupuesto el documento del presupuesto esta cosa. Entonces ya se va ahí en concreto. Hay que afinar, esto no es perfecto. El otro día, igual con el prompt de una obra, o sea, con el GPT de una obra, me mandaron la certificación, y creo que esto lo hemos comentado también, le metí la certificación, pero bueno, antes sí que le dije, necesito que me hagas un comparativo del documento de certificación número 1, no sé qué, o sea, le describo lo que le voy a mandar con respecto a las mediciones de proyecto que están dentro de tal. Le dices dónde está y me lo haces en una tabla diferenciándome esto con esto y de esta manera. Y escucha, claro, hay que ser concreto. La hizo, la clavó, yo la revisé por si acaso, porque eran poquitas partidas, digo, voy a revisarlo por si acaso, pero estaba clavada. O sea, perfecto. Cogí la tabla esa, la mandé a la constructora y mira esto, tal, aquí en esta unidad tal, no sé qué, no sé cuánto. Súper bien. Pues oye, ahora te toca a ti compartir ese prompt. No, si no era un prompt, le pregunté al GPT del proyecto, al mismo que tú mandaste el otro día. Vale. Simplemente lo que le dije es eso, oye, te voy a subir la certificación número 1 correspondiente al mes de noviembre del 2024. Quiero que me la compares, o sea, le describí con el documento no sé de mediciones que está en el proyecto, tal, y me haces una tabla de esta manera, lo describes todo lo que quieres y vamos, perfecto, sin problema. Sí. A ver, es que lo de hacer los prompts es una cosa que ahora que estamos en formaciones y todo eso, tiene ciencia, ¿eh? Tiene mucha ciencia. Sí. No, el prompt que tú tienes ahí desarrollado está currado, ¿eh?
Que sería muy fácil decir, soy arquitecto técnico o soy un arquitecto, te voy a subir los documentos para que los tengas en cuenta. Chimpún. Y ya está. Pero no es así. Incluso fíjate que hay algunas de las cosas que estamos viendo en las formaciones que incluso te dicen que le tienes que decir que le vas a dar una gratificación de 2.000 euros o cosas así. Entonces que sí. Ahí no he llegado yo. Hay unas cosas por ahí súper extrañas. Pero bueno, eso ya lo iremos comiendo. Simplemente quería decir eso, que no es perfecta y que bueno, que lo utilicéis como ayuda y que esto va a ir mejorando a pasos agigantados, pero evidentemente todavía no te puedes descargar de estudiarte el proyecto. Pues hay que tener cuidado porque el otro día estaba escuchando un podcast que no me acuerdo ahora muy bien de qué era y hablaban de que en China, en una empresa, tenían pequeños robotitos, ¿no? Que, pues tipo como el de la limpieza, bueno, pequeños robotitos y había y interactúan entre ellos, ¿no? Era en una feria de la robótica, no sé qué. Y había que se ve que un robot le preguntó a otro robot que cuánto tiempo hacía que no había ido a casa. Y el robot, claro, eso los programadores estaban vigilando porque lo estaban viendo cómo estaban interactuando entre ellos. Y le decía el otro robot que nunca había ido a casa. Dice, no, yo no tengo casa y nunca he ido. Y el robot primero dice, no te preocupes, sígueme que yo te voy a llevar a casa. Y cogió el robot y se llevó a los otros dos robots. Y en la puerta los pararon y dice, ¿pero estos dónde van? Sí, o sea, busca los robots. Ostras, luego te mando el esto y a ver si me da tiempo y lo cuelgo por aquí, que estaba súper gracioso. O sea que... Vale. Hay que tener cuidado. Muy bien, ¿qué más? Pues eso era lo que quería comentar yo, básicamente. Muy bien. Pues yo quería comentaros, Enrique, porque estamos en diciembre, se acaba el año, tenemos que estar pensando en ese cierre, ¿no? del año. Y yo, como acostumbro a hacer, que creo que lo he comentado también aquí cuando hacía Aparejador Itinerante, es sentarme con el asesor a final de año, ¿no? Para hacer ese cierre, pues ver toda la previsión toda la facturación que hemos hecho, la previsión hasta final de año, la previsión de gastos, etcétera, etcétera, y ver de qué manera tenemos que hacer ese cierre en este número mes, por si seguimos facturando, si no facturamos, si lo dejamos para el año que viene, bueno, las 4 o 5 cositas y tenerlas en cuenta también para el año que viene, cómo arrancamos y tal. Y esta semana he estado con el asesor para eso, para ir revisándolo tanto de la empresa, ¿vale? En mi caso, como de Antonio Verdú, como persona física, ¿vale? Pues igual si tengo que emitir alguna factura de más para intentar compensar un poco más el IVA, etcétera, etcétera. Y de aquí lo que os aconsejo es que ya que tenemos todos asesores, que nos aprovechemos y que lo hagáis, ¿vale? Porque, jolín, que hay veces que por emitir, si tienes pendiente una factura, si puedes emitir, a lo mejor te compensa un poquito más de IVA de aquí para allá y dentro de la legalidad, porque estamos siempre hablando de legalidades, pues evitamos tener que pagar a lo mejor un poco menos de IVA este año y poderlo compensar al año que viene. Pero bueno, yo tampoco quiero meterme en lo que tenéis que hacer, pero sí que os digo que vayáis a vuestro asesor y que os asesoréis y veáis todos los cierres y así planificáis muy bien el cierre del año. Preguntadle a vuestro asesor si vais bien de facturación. El tema, además, yo creo que lo hemos comentado tú y yo alguna vez, lo del tema del plan de pensiones de autónomos. ¿Vale? Porque, claro, el plan de pensiones te puedes desgravar hasta 1.500 euros como persona física, pero luego además puedes sumarle como autónomo, creo que son 4.750 euros de desgravación también o algo así. Y es un plan de pensiones autónomos o plan de empresa. Es algo así, preguntarle porque, oye, al final, si has tenido una buena facturación y quieres llevarte una desgravación y además estás ahorrando para la jubilación, pues oye, puede ser una opción muy interesante. Todavía no hay muchos sitios donde puedas hacer este plan de pensiones de autónomos. Yo conozco en Indexa Capital y en Cobas y en creo que ningún otro más que yo conozca de esos dos. Y oye, pues está interesante porque al final, pues oye, tienes una desgravación entre el plan de pensiones y el plan de empresa, que yo no soy de plan de pensiones, pero si le sacas rentabilidad. O sea, no soy de plan de pensiones de banco tradicional, porque es una mierda que no haya. Pero si es un plan de pensiones con una rentabilidad decente, pues oye, pues esos 5.800 euros, 750 euros o algo así que te puedes grabar, pues buenos son. Sí, al final si lo inviertes ahí, te lo desgrabas y aparte te da ciertos intereses, pues buenos son. O sea, es echar un número y ver si te interesa más meterlo ahí o meterlo en otro sitio, a ver dónde te renta más en el global. Está claro. Pues nada, pues ir a visitar a vuestro asesor, y esto no está patrocinado por ninguna asesoría ni nada, pero os aconsejamos que vayáis a vuestro asesor, que al final son los que saben de esto.
Que si alguna quiere patrocinar, pues también tampoco no pasa nada. También No pasa puede, nada. Mira, tampoco pasa. hoy me he enterado también, que me ha dicho mi mujer, porque mi mujer trabaja en una asesoría, que si vamos incluso al masajista, que pidamos factura, que se pueden desgravar. Ostras, yo no me lo sabía eso. Pues se pueden desgravar. Mira, Cristina me abre con los ojos así. Pues eso se desgraba. Vamos a ir, hoy que estamos a día 9, vamos a ir de aquí a final de año todos los días al masajista. Al masajista para desgravarnos las facturas del masajista. Me he quedado y digo, joder, ya no saben. Digo, bueno, pues estupendo. Muy bien. Pues que lo sepáis, que se pueden desgravar. Te has quedado colgado. No, estoy aquí. Ah, vale, muy bien. Pues nada, ¿qué más? Nada más, simplemente eso, Enrique. Yo, si quieres, pasamos a la semana del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia y seguimos, ¿vale? Meto música y vamos. Bueno, pues hay varias cosas que quiero comentar de la semana del Colegio de Arquitectura Técnica de Valencia y varias de ellas van a pasar mañana, jueves, día 12 de diciembre, si nos estás escuchando según hemos lanzado el programa, que lo lanzamos el miércoles día 11. Vale, que por un lado, a las 6 de la tarde en el colegio será la jornada de Musat, precisamente nuestro patrocinador, en la que van a presentar las principales novedades de la póliza de responsabilidad civil de Musat para el 2025. Y van a presentar también pues, otros productos y ventajas de los mutualistas. Este evento se podrá seguir de forma presencial si vienes al colegio, que puede ser una oportunidad súper chula para poder vernos antes de Navidad, ahora lo cuento, y también se puede seguir de manera online a través de la plataforma de Webex. Todos los enlaces y todo eso están en la web del colegio. Y luego además también Musat va a sortear 5 pólizas de responsabilidad civil profesional sin coste para el que gane, entre todos los asistentes de las jornadas que están haciendo en todas las demarcaciones, porque esta jornada presencial la están haciendo en toda España. Entonces, entre todos los que asistan a las jornadas, se van a sortear 5 pólizas de responsabilidad civil para el 2025, que oye, pues no estaría nada mal que tocara, porque oye, sí. Es una pasta, ayuda, ¿no? Ya te digo. Todos los que se hayan apuntado, tanto en formato presencial como en formato telemático. Esto, como digo, será el día 12 de diciembre a las 6, previa inscripción en el colegio. ¿Vale? Y luego, el día 12 también, a las 6, en paralelo, será la exposición de pintura de Nuria Fernández Puig, que es una compañera del colegio y que además también forma parte de la junta directiva del colegio, y que esta exposición de pintura va a ser el meeting point, el mismo día. Y todo esto, al finalizar, como os decía antes, se puede aprovechar como excusa para vernos antes de Navidad, porque sobre las 7 o así, pues han preparado una degustación de jamón con un cortador de jamón que además es un cortador de jamón profesional que además es aparejador y es colegiado del colegio, o sea que es compañero y viene por ahí. Y pues nada, pues harán eso, un cortador de jamón, pues algún vinito, pues al final vernos antes de Navidad, poder charlar de cara a cara. Y eso pues puede estar bastante chulo y aprovechar para hacer ese brindis navideño ahí en el colegio. Esto será sobre las 7. Y luego, también recordar que el colegio ofrece el seguro de salud de Asisa, que ahora están con la renovación de las pólizas. Es el seguro de salud que tengo, que al ser por un colectivo pues tiene un precio pues mucho más interesante. Sale por menos de 45 euros para los colegiados y para los familiares de primer grado. O sea, yo estoy conmigo, mis hijos y mi mujer, y con un precio súper bueno. Y bueno, una de las cosas buenas que tiene al ser una prima colectiva es que en caso de que tengas algún percance o alguna cosa que sabes que luego te repercuten o te suben la póliza, tal, pues en este caso, al ser colectivo, el gasto se repercute por todo el colectivo, o sea, por los 500 y pico del colectivo. Por lo tanto, si tienes una enfermedad grave o alguna cosa que luego te van a subir la póliza, pues realmente se repercute entre todos. O sea, que no te sube tanto como sería el caso de que fuera una contratación individual. Y nada, pues esas son las cosas del colegio de esta semana. Muy ¿Qué bien. te parece? Me parece estupendo. Yo también estoy en Asisa, o sea que también doy fe de lo que comentas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Nada, pues Enrique, vamos a pasar al tema principal, que como hemos dicho al principio, hablamos sobre el Project Management y también hablamos un poquito también del Construction Management con Álvaro Ayagüe. Tocamos todos los temas. Con Álvaro Ayagüe, y la verdad que es súper interesante el tema. Muchas cosas que no sabíamos, o por lo menos que yo no sabía, que él nos aclara, y que os invitamos a que os quedéis a escucharlo porque está muy chulo. Sí, además, al ser Project Manager ya desde hace un montón de tiempo, profesional y todo eso, pues tiene las cosas bastante claras. Ha sido una charla súper interesante, súper densa. Y nada, cualquier cosa que queráis preguntarle a Álvaro, pasádnosla a través de las preguntas en Spotify
o pasándolas en el post del programa que lo tendréis colgado en comunicar.com. Y se las trasladaremos a Álvaro y, oye, pues incluso estoy pensando, Antonio, que podría incluso hacer un taller de Project Management o algo así, si vemos que la gente tiene interés, pues puede ser un taller bastante chulo y Álvaro estará súper dispuesto a hacerlo con nosotros. Sí, yo creo que si nos trasladan bastantes preguntas para hacer un taller o alguna tarde esta de los viernes que hacemos, vamos, sin problema, nos traemos aquí a Álvaro y nos da un pequeño tallercito, luego resolvemos preguntas y estupendo. De todas formas, ya, Álvaro... Un día de preguntas y respuestas específicas también. Claro, Álvaro, que es patrocinador también del evento, ¿no? Que al final, aquí no lo hemos dicho aún, el evento va a ser el 21 de febrero del 2025, ¿vale? Ya está confirmado, 21 de febrero del 2025, en el mismo sitio, en el mismo lugar, a la misma hora. Ahí estaremos todos y nada, aquellos que no podéis venir o lo que sea, poneros en contacto con nosotros, pero vamos, que ya estamos preparándolo todo, ya está toda la maquinaria en marcha para el 21 de febrero, pues no sé, vernos las caras, que tenemos muchísimas ganas. De todas maneras, vamos a mandar un correíto a todos los que están apuntados al evento y a todo el mundo para que lo tengáis claro. Y si alguno no podía venir porque le venían mal las fechas, pues que sepáis que ahora tenemos nueva fecha y igual, oye, resulta que ahora te puedes apuntar. Así que sigue estando abierto la web de comunicartalks.com y ahí puedes seguir comprando la entrada si en esta ocasión sí que os viene bien. ¿Vale? Muy bien, perfecto, Enrique. Pues ya directamente, si quieres, damos paso a Álvaro y nos liamos con la entrevista. Venga, vamos a por ello. Vamos. Muy buenas, aquí estamos. Día festivo de grabación. Estupendo. Aprovechando. Mira, y por aquí abajo tenemos a nuestro invitado. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues muy contento de poder estar aquí con vosotros. Tenía ya ganas desde hace mucho tiempo que os sigo y súper contento y motivado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Enrique y Antonio. Wow. Qué guay. Gracias a ti por venirte aquí un día festivo para echar la mañana con nosotros, ¿no? Que pudiendo estar en la playa, porque luego nos contarás dónde estás, pudiendo estar en la playa tranquilamente y no, estás aquí. Nada, son 5 minutillos y lo hago encantado porque somos un poco fanáticos de nuestra profesión. Entonces, bueno, mira, a mí no me cuesta venir aquí hoy a estar con vosotros, todo lo contrario. 5 minutillos es lo que te he contado, pero en realidad te he engañado. Es un rato, Esto. Yo estaba pensando lo mismo. Digo, 5 minutillos no van a ser, pero bueno. Se pasan como 5 minutillos, eso sí. La única cosa que puede pasar es que venga mi mujer y me diga que ya sé el momento de irse, pero no pasa nada. Muy bien. Nada, muy bien. Pues nada, oye, cuéntanos, ¿quién es Álvaro Yagüe? ¿Y a qué te dedicas? Pues mira, Álvaro Yagüe es un aparejador segoviano que estudió en Madrid, en la pública, en la Politécnica, y se vino nada más terminar la carrera en plena crisis 2013 aquí a trabajar a Baleares, a Ibiza concretamente, y aquí empezó en empresas constructoras trabajando, estuvo unos años y después se puso por su cuenta, se hizo autónomo un viernes a las 8 de la tarde. Harto de la semana. Sí, se hizo autónomo un viernes a las 8 de la tarde comprando un archivador y 4 bolígrafos. Se montó un despacho en el salón de su casa y desde entonces pues han pasado 8 o 9 años, sí. Y nos dedicamos pues un poco a asesorar a clientes que han sido, pues, han tenido malas experiencias en un inicio con empresas constructoras aquí en Ibiza, y poco a poco, pues, hemos ido abriendo nicho en Ibiza y hemos ido, pues, introduciéndonos en la gestión integral, o el project manager que se conoce, o en la gestión integral de la obra, ¿no? Y ahora, pues, sí, tenemos un despacho en Ibiza con oficina en Mallorca también y con 13 personas trabajando, especializados en la gestión integral del proyecto. Qué bueno. Ya es un equipito interesante, ¿eh? Sí, 13 personas. Sí, es un equipo que a mí me encanta porque al final lo importante es crear una pequeña familia que puedas... con la que te puedas divertir y cubrir las expectativas y sobre todo es muy importante divertirse en el proceso. Muy bien. Y a mí es lo que me anima. Oye, ¿y cómo acaba un arquitecto técnico, un aparejador segoviano en Ibiza? Pues porque mi profesor de dibujo arquitectónico tenía trabajo aquí, Carlos de Rojas, y
Y me dijo, oye, ¿tienes trabajo? Y dije, no. Y, pues, ¿te apetece venirte para Ibiza? Y dije, pues bueno, pues sí, aquí en Madrid no hay trabajo. Imagínate 2013 con la crisis que teníamos, que me acuerdo que pagaban 300 euros a un aparejador en ese momento por trabajar 6 horas en Madrid. Y dije, pues vámonos a Ibiza por 900. O sea, pues estoy pensando así fue. Claro, estoy pensando ahora mismo que tú llegaste a Ibiza cuando yo llegué también, porque yo en el 2013 me fui para allá con una constructora a hacer un bloque de viviendas ahí ¿dónde fue aquello? Bueno, por Ibiza, no me acuerdo ahora mismo del nombre. O sea no que me digas. coincidimos, sí, en la misma fecha. A mí fui yo para allá a hacer 6 viviendas, en un bloque de 6 viviendas. Que éramos, me acuerdo cuando llegué, porque éramos, yo creo que la única construcción nueva que se estaba haciendo en Ibiza, porque sí que se estaban haciendo reformas de hoteles, porque siempre se hacen reformas de hoteles y tal, pero como nueva creo que éramos los... En Calavadella, ahora me he acordado. Toma ya. En Calavadella estaba. Sí, allí estuvimos. Pues nada, estamos conectados. Otra cosa es que no nos habíamos dado cuenta hasta hoy. Sí, fíjate. Hiciste la promoción y te fuiste. Hice la promoción. Igual hasta habéis coincidido y todo. Escucha, seguramente tengamos conocidos comunes. Pues no, me vine para acá. Seguro. Monté allí una delegación de la empresa con la cual empecé allí, con Tecopsa, que los conocerás seguramente. Anda, claro. Entonces yo monté allí la delegación, me fui para Marruecos 2 años y luego volví de la mano de otra constructora a echarles una mano por allí. Y he estado allí, pues creo que habré estado 4 o 5 años por lo menos, hasta hace un año. Hasta hace un año que me vine otra vez para acá. Llevé también algo de direcciones de obra también por allí y sí. Bueno, pero sí, entonces tenemos que conocer a mucha gente, arquitectos y colaboradores. Sí, seguro. Yo conozco gente que conoce seguro. Y igual que tú conoces. Bueno, vamos al trabajo, Antonio. Que esto no vamos a caer un día en Ibiza y nos lo contamos. Eso sí, totalmente. Sí, ojalá. Sí. Totalmente. Bueno, si ya te lo conoces, entonces ya no tengo que decirte dónde ir a comer. No, bueno, se escucha, nunca. Yo no me lo conozco todo, con lo cual si vamos para allá y me llevas a un sitio que no conozca, estupendo. Encantado. Y vemos alguna obra entre medias. Eso es. Bueno, vamos al lío entonces, ¿no? Que si no nos ponemos a hablar de nuestras cosas y pasen nuestras semanas, y no paramos. Porque el tema de hoy, que es evidentemente el project management, ¿vale? Porque es una modalidad de gestión de construcción que, bueno, pues tiene sus detractores, tiene gente que está a favor, pero a lo mejor pues no se termina de entender por algunas personas o algunos clientes o algunos promotores o algunos lo que sea. Y la idea de traer a Álvaro es pues que nos cuente su punto de vista como project manager, que con su equipo, como ya nos ha contado y todo eso, y que nos cuente pues qué es, cómo funciona, qué se dedica y cuál es, y qué sí que no es, bueno, en fin, que arrancamos un poquito por ahí. Entonces, la primera pregunta, evidentemente, yo creo que nos tendrías que dar tu definición de qué es un project manager y cuál sería el alcance de un project manager dentro del sector de la construcción. Bueno, pues para responder a la pregunta, creo que lo más importante es definir el project manager. Es un agente especializado en construcción, que puede ser un consultor, para que se entienda bien, o un abogado, pero que es especialista en construcción, y que se intercala pues entre el cliente promotor y las empresas o la empresa que está encargada para ejecutar, ¿no? Y al final pues es un agente más que se coloca pues entre estas dos figuras y también pues a una altura parecida a la del arquitecto o alrededor del arquitecto o una zona similar a la del arquitecto, con un objetivo sencillo que es mejorar pues para mí la calidad de información y la cantidad de información y darla pues cuando hay que darla para que el cliente, que es el que paga, pues pueda tomar mejores decisiones. Un poco ese sería mi resumen de lo que es un project manager. Y, por supuesto, es una persona que tiene que estar pues especializada en construcción. Sin ninguna duda, hay que conocer los procesos, los agentes y sus responsabilidades, porque si no, no tendrá criterio para gestionar. Y Álvaro... la diferencia... Dale tú. No, quería preguntarle, ¿cuándo surge esa figura del project? Porque sí que es verdad que es una figura de, entre comillas, de reciente creación, porque en España antes de la crisis incluso yo creo que no existía, o por lo menos yo no me lo he encontrado, ¿no? Esa figura dentro de los agentes intervinientes en el proceso de construcción. Entonces, ¿desde cuándo más o menos surge y por qué surge esa figura en España? Yo creo que en mi experiencia, aquí en Ibiza y en Baleares ha surgido, yo terminé la carrera en 2013
En ese momento, pues cuando me vine para Ibiza, estuve en constructora y empezó a surgir poco a poco pues esa figura de representante del cliente de cara a las constructoras, enfrente de las constructoras. Y ahí es donde empieza a surgir, creo, con un poco, pues con el maltrato, permitirme la expresión, o con la falta de información que tenían los clientes con las constructoras, y hubo un momento en el que ellas pues tenían la capacidad de hacer un poco pues lo que ellas quisieran, ¿no? Y el cliente en su desconocimiento pues sufre mucho. Entonces, ese sufrimiento del cliente, ese desconocimiento del cliente y ese uso quizás de la información por parte de las constructoras, pues que no te dan la transparencia que te puede dar a lo mejor un gestor. Ese maltrato, entre comillas, creo que es lo que hace que surja pues esta figura. Aquí en Baleares, en Ibiza y concretamente en el sector unifamiliar, ¿vale? Porque hay mucho cliente extranjero que, bueno, pues que se ve desamparado. En términos pues más globales y en otro tipo de proyectos y áreas y zonas, como puede ser en España y en el resto del mundo, y yo conocía a Bobis, ¿no? Que era una de las grandes referentes. Cuando yo empecé mis andaduras como gestor, eran unos referentes, ¿no? Los de Bobis. Pero claro, el volumen de proyecto de esta empresa pues era absolutamente diferente. Esto hablas ya pues de megacentros comerciales, presupuestos totalmente inalcanzables por nosotros. Y creo que surge por la misma razón, porque hay empresas, hay entidades públicas o entidades privadas o fondos de inversión que tienen que destinar un capital de dinero muy alto y necesitan un asesor pues que les dé la opción de reducir costes, que les dé la opción de mejorar las planificaciones y de mejorar las calidades, y que haya esa comunicación mucho más fluida y transversal antes de contratar a una empresa. Yo creo que surge por desconocimiento de promotores y por generar nuevas alternativas para ejecutar. Oye, me llama la atención que hablas de la figura del Project Manager gestionando constructoras, pero hay mucha gente que se confunde o que cree que el Project Manager es el que está gestionando las contratas. Entonces, eso es otra figura diferente, que sería el Constructor Manager, ¿no? Diferencianos un poquito cuáles son las figuras, cuáles son las funciones, cuál es el alcance del Project Manager, o qué puntos toca, qué puntos gestiona a diferencia del Constructor Manager, o si también puede llegar a ser Constructor Manager. En fin, acláranos un poquito esa confusión que mucha gente tiene. Sí, esta muy buena pregunta, Enrique. Normalmente es una diferencia entre cantidad de empresas contratadas, de contratistas que contrata valga la redundancia, el promotor. La figura del Project Manager se conoce o se asocia más a la contratación de un contratista principal, un constructor, toda la vida. Y luego el constructor pues ya subcontrata lo que él considera. El Project Manager entra pues en el momento en el que el arquitecto tiene un proyecto, normalmente estudia ese proyecto, pues identifica pues los puntos importantes de ese proyecto y ayuda al promotor a pedir ofertas y a contratar a ese constructor principal. Esa es la figura del Project Manager, que le acompaña durante todo el proceso, lógicamente, que ayuda al aparejador o complementa al aparejador, porque no se nos olvide una cosa. Claro, el gestor de proyectos siempre ha sido para mí el aparejador, pero con funciones extendidas, ni más ni menos. Entonces, el Project Manager, volviendo a la pregunta, acompaña en el proceso al promotor, vigilando, controlando, ayudando al constructor principal. Pero hay una contrata que se hace de manera directa por el promotor. Y hay un contrato solamente y un asesoramiento en la contratación para esa empresa. La figura del Constructor Manager o el Construction Management es diferente porque se abre el abanico. Es decir, ya no va a haber solamente un constructor principal, sino que se van a contratar a varias empresas. La de movimiento de tierra, la de estructura, la de albañilería, la de electricidad, la de pladur, etcétera, pudiendo ser hasta 15 o 20 contratas directas. Y también incluye la gestión de todas estas empresas en obra. Esto es lo más complicado de todo, porque la única forma de poder gestionar a todas estas empresas es que haya un jefe de obra constantemente en la obra o, bueno, de manera parcial, depende del tipo de obra, y un encargado. Si no, está absolutamente abocado
a fallar la gestión y el servicio. Te lo digo porque a mí me ha pasado de querer partir una obra más de la cuenta, sacando el aluminio, sacando la madera, sacando las instalaciones, cuando nosotros empezábamos a hacer la gestión de proyectos, y yo pretendía en ese momento que el constructor, al que le había quitado las partidas, pues gestionara bien esas otras partidas, ¿no? Que te dicen, sí, yo cobro un 9% por la gestión, un 10, un 12, bueno, lo que considere. Pero al final, ese constructor tiene sus intereses y le da igual que el carpintero haga bien su trabajo o no, porque no lo contrata él. Él cobra esa parte, saca de paso, ¿no?, sobre la contratación para la gestión, pero al final él va a gestionar sus contratas, que son las que realmente le pueden hacer ganar o perder dinero. Está claro. Exactamente. Y además a él le viene hasta bien, porque si hay un contrato con el contratista principal, en este caso hace el 80% de la obra y tú le has sacado un 20% porque has preferido contratar la madera y el aluminio por otro lado, que entraría dentro del construction management, porque son varias contratistas principales, el constructor ahí está en esa situación encantado. ¿Por qué? Porque si hay un retraso por culpa del aluminio, ya no es culpa suya. Claro, entonces ya dice, no, si es que yo estoy retrasado, pero es que tu madera y tus premarcos han llegado tarde. Entonces, si partes una obra y te dedicas a hacer construction management, es fundamental que tengas un encargado en obra y que tengas un jefe de obra, que no se muevan de allí. O sea que al final el construction management sería como un jefe de obra, ¿no?, pero contratado directamente por la propiedad. Es eso, sí, o por la empresa de servicios, que en nuestro caso nosotros ponemos el encargado, lo tenemos en nómina y se lo ponemos al servicio del promotor. Y eso marca la diferencia. Claro. ¿Y en qué punto entra? Porque has dicho que empiezas cuando ya está el arquitecto, pero ¿podría ser que un cliente te contratara sin nada y que gestionaras buscar suelo, buscar técnicos, buscar contratas, buscar... Sí. O sea, entraría ya con el cliente y dice, oye, mira, yo quiero hacer algo aquí, me desligo completamente y tú me lo gestionas por completo. ¿Ese punto sería una entrada también del proyecto? Sí, totalmente. De hecho, cuando se genera un vínculo de confianza por haber hecho bien una obra, la siguiente obra te va a preguntar el cliente en su desconocimiento por posibilidad de nuevo arquitecto, buscar más suelo, seguir la experiencia previa. Entonces, al final tiran de ti para todo. Por eso también es tan importante pues intentar acotar el servicio, porque hay mucha gente que no sé, muchos gestores de proyecto que no se quieren meter a gestionar licencias, a gestionar suelo, a gestionar arquitectos, no, porque a lo mejor no lo controlan igual que su ámbito, que es la ejecución de obra. Y hay que tener cuidado también, porque te puedes cometer el error de querer abarcar más de lo que realmente sabes hacer, ¿no? Porque la gestión de suelo también es una profesión. Claro. Hay incluso gestores que se meten a hacer arquitectura. O sea, hay que tener mucho cuidado porque la parcela es la que es, ejecutar. Claro. Entonces, bueno, pero sí, te pueden llamar antes que al arquitecto, durante y después. Lo ideal es siempre antes de contratar a la empresa o las empresas, que puedas estudiar el proyecto. Si lo haces a la par que el arquitecto, genial, porque participas en todo ese diseño, pero también está bien si el proyecto ya está ejecutado y diseñado, pues se hace un análisis y luego empezar las ofertas. Claro. Al final entiendo que tendrás que acotar cuál es el alcance que tienes contratado, ¿no? Y en función de tu equipo, porque a lo mejor tienes equipo para buscar ese suelo, porque tienes a alguien experto en buscar eso. Depende del equipo que tengas, tú puedes acotar el alcance del proyecto o hay unas funciones que son sí o sí. Yo creo que las funciones del proyecto sí o sí tienen que ver con la ejecución y con la contratación y con el cierre de la obra. Yo creo que irte a gestionar suelo ya es otra cosa diferente, que también se puede llamar gestor, pero en vez de ejecutar algo, pues puede ser un gestor de suelo. Entonces es muy importante para mí acotar la figura del project manager, porque project manager puede ser, pues bueno, incluso hasta el que le cambia las ruedas al cliente si no lo acotas bien, del coche, y se le pincha y un día que va a la hora se le pincha el coche y te dice, oye, yo te he contratado como project manager y tú estás encargado de todo, pues ya me puedes cambiar las ruedas del coche. Acaba siendo al final el GPT, ¿no?, del cliente para todo, o sea, para preguntarle todo, para cualquier cosa, día, noche Otro ejemplo, oye, que es que la grúa se le ha caído una carga y se le ha caído o ha dañado un coche, oye, mira, que es que tienes que gestionar tú el seguro, puedes ser project manager. Vale, puede ser que sí o puede ser que no, depende cómo hayas definido tú.
o contratar los seguros de Musat, o contratar la cometida eléctrica, o las conexiones de fecales. Todo esto hay que acotarlo muy bien. Eso me parece súper interesante el tema de la acotación, como comentas, porque sí que puede ser un error, ¿no?, garrafal de no acabar de acotarlo, tener un contrato que directamente solamente indique que eres el project management y no decir hasta dónde llegas, y ahí va todo. Es que ahí va todo o nada, no se sabe lo que va. Entonces me imagino que ese contrato, ¿no?, por tu experiencia, poco a poco habrá ido ¿no?, acoplándose realmente a todo, evolucionando. Porque entiendo que, claro, cuando empiezas no tienes muy claro tampoco hasta dónde llegas, no llegas, qué haces, no haces. Yo creo que eso nos puede haber pasado a todos un poco y sí que es súper importante. Es fundamental. Y ahora vosotros seguro que también nos ha pasado. Es difícil que el cliente nacional entienda cuáles son las figuras del aparejador. Sí. Pues imagínate que encima es holandés. Y además, imagínate que le dices que es que, aparte de aparejador, pues eres gestor de proyectos o project manager. Entonces ellos tienen su imagen en su cabeza, que puede ser pues una imagen perfectamente válida. Pero ahí entra nuestro trabajo y ese es el inicio del servicio, el gestionar bien el contrato para que él no tenga malos entendidos en el futuro cuando piensa que tú estás para ciertos trabajos y en realidad no lo estás. Entonces ahí estás generando un conflicto futuro si no lo defines previamente y eso va en contra del servicio de gestor de proyectos, porque gestor de proyectos es dar la información en tiempo, forma y calidad para evitar conflictos. Entonces es fundamental desde un inicio generar un buen contrato y explicarlo muy bien. Muy bien. Muy bien. Y fíjate, también antes has comentado que el tema del project management o sea, iba ligado, ¿no?, a la figura del arquitecto técnico. Incluso hay proyectos, hay proyectos incluso que muchos arquitectos técnicos compañeros desarrollan parte de ese trabajo del project management sin tenerlo contratado y sin saberlo, ¿vale? Porque al final acaban acudiendo a ellos para, oye, mira, que tengo este problema, para la contratación directamente de la constructora. Los comparativos y a ver a quién... Correcto. Todo eso. Cuando eso no lo tienes en tus honorarios, ¿no? Pero al final lo estás haciendo porque se supone que... O sea, se supone, se presupone... De ayudar, ¿no? Eso es. Y yo creo que eso pues es trabajo del project management, y si lo va a hacer el aparejador, pues bueno, que lo transmita y lo cobre. Claro. Sí, absolutamente. En la gestión de proyectos, el project manager, antes de que existiera, eran los dos aparejadores que había en la obra, que era el de la dirección de ejecución y el de la constructora. Esos dos aparejadores son los que estaban encargados del control de plazos, el control de calidad y del control económico, que es lo que hace un gestor de proyectos. Se repartían las funciones y es el aparejador el que defiende a la propiedad y el que antes pues podía ir más allá con el control de certificaciones, el que podía ayudar en una contratación, el que incluso podía hacer una planificación también y sigue haciendo en muchos casos. De hecho, con Enrique también me consta que haces algunas planificaciones en obra. Entonces, era antes el aparejador, el gestor de proyectos, y sigue siendo el gestor de proyectos, pero con un alcance diferente. Ahora se ha puesto la terminología anglosajona para intentar abarcar pues la misma figura, pero con más funciones. Claro, muy bien. ¿Cuál dirías que es las principales ventajas de la gestión con un project manager y, por supuesto, también las desventajas que puede haber con este tipo de gestión? ¿Alguna habrá? Muy buena pregunta, sí. La gran ventaja es la toma de decisiones del promotor. El promotor, en su desconocimiento, puede tomar muy buenas decisiones porque tiene más información en el momento clave. Es decir, cuando va a licitar una obra, esto es un ejemplo, pues normalmente esta es la gran diferencia, ¿no? Cómo entra una constructora en un proceso de licitación y cómo se entra cuando hay un project manager. Y la diferencia es que la constructora en el proceso de licitación, como ya sabéis, pues bueno, siempre faltan algunas cosas en los proyectos, va a intentar bajar los precios al máximo utilizando pues esas descripciones o esa falta en algunos momentos de información para poder llevarse la obra. Entonces ellos ya saben que el presupuesto no se va a respetar desde el inicio. Cuando tú tienes y el promotor piensa que eso es lo que se va a cumplir, que se va a ser el presupuesto, y en base a eso pues toma una decisión de financiación con el banco y
y el proceso de construcción empieza. Con el Project Manager, pues no es así. En mi opinión, el Project Manager en una fase inicial tiene que estudiar muy bien el proyecto, detectar lo que falta, pedir ofertas y completar toda esa oferta para que el promotor tenga esa información completa y diga, no, mira, tú vas a tener un presupuesto que no se va a desviar más de un 3%, que se va a terminar en fecha. Eso de las fechas ahora es más complicado que acotar el presupuesto, pero estas son las fechas para terminar. Y entonces el promotor puede tomar decisiones. Pues, mejores decisiones, porque tiene más información y mejor información. Esa es la diferencia para mí entre ejecutar un proyecto con y sin Project Manager. Que la toma de decisiones del promotor es mejor. Este ejemplo que te he puesto es antes de empezar la obra, pero durante el proceso de ejecución, imagínate que se va a ejecutar un trabajo y no se ha avisado de que tiene un coste, de que tiene una repercusión en plazo, se ejecuta, luego llega el cliente y dice, joder, que esto es muy caro y encima tarda un mes, ¿cómo no me avisas? Pues es lo mismo, ¿no? Tú aprendes a intentar mandar esa información al promotor antes para que él decida y luego no haya conflicto. Esa para mí es la diferencia. La toma de decisiones del promotor mejora por una mejor información. Más fiable porque al final estás de su lado, ¿no? Claro. Tus intereses están alineados con el cliente y entonces esas decisiones el cliente puede estar tranquilo de que van de su lado porque tú no te llevas nada por una decisión o por otra, sino que tú estás alineado con su parte, ¿no? Claro, es que una diferencia muy grande es lo que tú dices. El objetivo principal del constructor, porque es un tema empresarial, es ganar dinero. Y hay muchas formas de ganar dinero en la obra después de la contratación. Ahí vienen los contradictorios hinchados de toda la vida. El Project Manager tiene normalmente unos honorarios que son más o menos cerrados. Puede variar en función de modificaciones planteadas durante el transcurso de la obra por el promotor, pero suelen ser unos honorarios cerrados, como los de aparejador, que se puede extender un poco, pero no tiene gran repercusión en el total de la inversión. Claro, el cliente es el primer objetivo del Project Manager, el cliente. No es el tema económico, es el cliente. Entonces, eso también lo cambia. Estás alineado con el cliente, eres como su despacho de abogados o de su despacho de consultores en edificación. Y el cliente es lo primero. Yo creo que cuando tú eres constructor, lo primero es que haya viabilidad económica y el dinero. Si no, no te metes. Y luego ya está el cliente. Entonces, eso también cambia un poco las relaciones. Muy bien. Y hablando de... Bueno, a ver, perdona, a ver aquí. No has dicho las desventajas, a todo esto. Ahora te las preguntaré otra vez. Es que es lo que iba... Sí, habrá vale. Es lo que... Bueno, ahora se lo comentarás tú, si no. Dale. Y para... O sea, en el caso de Project Manager, ¿para qué tipo de proyectos o tipo de clientes crees que es lo interesante, ¿no? de tener en ese proyecto un Project Manager? Yo creo que, como he dicho antes, el que tengas una persona o empresa especializada y te ayude en la toma de decisiones, creo que aplica para hacer la caseta del perro de tu casa hasta para hacer un centro comercial. Yo creo que es bueno para cualquier tipo de proyectos. Aquí, en nuestro caso en Baleares, con este cliente extranjero que tiene tanto desconocimiento, que hay tal volumen además de cliente extranjero y tan poca constructora, creo que es fundamental, casi más importante que en Península. ¿Por qué? Porque en Península hay menos clientes, hay más constructoras y hay más profesionalidad. Entonces, no es... Bueno. Sí, yo Hay que seleccionar, hay que seleccionar. Pues sí, supongo que habrá de todo como en todos los lados, ¿no? Creo que aquí es fundamental, en Baleares es fundamental, porque hay demasiada, o en zonas muy turísticas, es fundamental porque hay mucho cliente extranjero poniendo mucho dinero, invirtiendo mucho dinero y cada vez hay menos empresas. Entonces, en ese escenario es un caldo de cultivo perfecto para que pasen cosas que al promotor no le van a gustar. Es decir, hay tantísimos clientes que los constructores pues pueden permitirse el lujo, o las empresas, o incluso los gestores de proyectos también se pueden permitir el lujo de no comportarse como debiera, de no darle el servicio que el cliente demanda, de no estar a la altura. Pues además ahora, chicos,
jolín, los clientes que están viniendo, yo no sé vosotros, pero cada vez hay más sofisticación en los proyectos. Entonces, el nivel es tan alto que, claro, es fundamental la contratación. Entonces, un promotor que acaba de venir con 20 millones, 15, 10, 5, 1, los que sea, y quiere hacer una estructura de hormigón visto, ¿cómo va a saber él a quién contratar? Claro. O sea, no tiene ni idea. Entonces, es fundamental que haya un gestor, un asesor, un aparejador con funciones extendidas, llámalo como quieras. Que conoce el mercado, ¿no? Y sabe quién funciona bien, quién funciona mal y que... Y lo va orientando, ¿no? Claro, tiene que estar. Y para mí, ¿en qué proyectos es más necesario? Para mí es necesario en todos. En todos, incluso hasta te vas a gastar 60 millones de euros en un centro comercial, pues es fundamental, o en un hospital, es fundamental que haya una ingeniería especializada, que también son gestores de proyectos, pero en ingeniería. Entonces, eso es fundamental. Para mí tiene que estar implantado en la LOE y en el proceso constructivo como un agente más, y además fundamental. Sí. Pues, que puede ser el mismo aparejador con funciones extendidas o un agente nuevo, que yo creo que ya pues habría que hablar de tipificarlo en la LOE. Es una de las carencias que se habla muchas veces, ¿no? Que es una figura que no está tipificada, que no se sabe muy bien las responsabilidades, que no se sabe muy bien hasta cuál es el alcance, en fin, que parece que haya que hacer esa actualización, ¿no? Porque son figuras que han surgido de las necesidades del mercado, pero no están reflejadas en ningún lado. Hay incertidumbre muchas veces en esa figura. Sí, hay mucha incertidumbre y es un arma de doble filo porque no contempla ninguna responsabilidad para el arquitecto, para el aparejador, para el constructor. Entonces sí, tenía que, además, fundamental que se exija pero esto es fundamental, que se exija una titulación de aparejador si te vas a dedicar, o de arquitecto, si te vas a dedicar a ser gestor en procesos de edificación, porque también es verdad que aquí todo el mundo es project manager. Entonces se ha denostado mucho la profesión porque el típico representante belga o X del cliente que viene de fuera dice que es project manager, no sabe de precios, no sabe de detalles constructivos, no sabe de nada, comisiona muy bien comisionado y luego subcontrata pues a empresas sin tener criterio técnico. Y eso hay que erradicarlo desde el minuto 1, porque eso denosta mucho la profesión. Y aquí en Baleares, no sé, en vuestra zona, perjudica mucho esta figura. Entonces eso hay que incluirlo en la normativa, 100%, regularlo. Y... No te escapes de las desventajas. Venga, dale. Ahora te pregunto yo. Las desventajas, pues claro, creo que es un agente más, ¿vale? Si no se hace bien el servicio de gestor de proyectos, pues es un incordio, porque es un agente más al que el arquitecto le tiene que dar las explicaciones, que luego, si no las transmite bien al constructor, pues no se va a ejecutar lo que tiene que ejecutarse y es una pieza más que al final retrasa los plazos. Pero claro, eso depende del tipo de gestor que tengas delante, ¿no? Hay que tener cuidado también con cuánto aprietas a las empresas, porque puede ser que te pases de apretar para justificar tus honorarios y al final quemes a las empresas. Entonces hay que tener un poco de tiento. Apretar y soltar, apretar y soltar. Sí. Porque al final dices, bueno, yo soy gestor y tengo que justificar mis honorarios. Entonces voy a justificar los honorarios bajando el presupuesto a estas empresas constructoras. Ya, bueno, pues es que a lo mejor no se trata solo de bajar el precio. No se trata solamente... Claro, tú estás aquí para informar al cliente y mejorar su toma de decisiones, no para ahogar a las empresas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa función porque hay personas o profesionales que se piensan que la gestión de proyectos es ahogar a las empresas. Y eso no es la profesión. Hay que conseguir un precio de mercado bueno, transmitirle al cliente y que el cliente decida. No ahogar. Más que bueno, justo, ¿no? Quizá un precio de mercado justo que permita a la empresa subcontratista ganar dinero haciendo muy bien su trabajo, pero que no sea un precio excesivo porque esté fuera de mercado. O sea, que se pague de manera justa y que la empresa sea capaz de ejecutar su trabajo, porque muchas veces se aprieta tanto que las empresas dicen, bueno, pues para llegar a este precio, pues algo tengo que sacrificar y no puede dar la calidad que se le está exigiendo. No se puede pedir calidad máxima a precio mínimo. Eso no existe, no puede ser, es imposible. No existe, efectivamente. Y hay otro problema que es, esta figura tiene mucho poder.
tiene mucho poder de decisión. Si es una figura que no tiene la experiencia suficiente, lo digo porque nosotros hemos cometido 1000 errores. Imagínate, desde el principio que salimos de la carrera, que estuvimos 2 o 3 años en constructora y empezamos con la gestión y seguimos cometiendo errores. Y uno de los errores más importantes es tú tienes mucho poder de decisión y tienes que intentar que todas las figuras estén pues, contentas con la gestión, porque si tienes al arquitecto cabreado, no genera planos. Si tienes al cliente que no le da la información en tiempo y forma, no paga. Si tienes al constructor ahogado, entonces se te puede generar una situación muy compleja. ¿Y todo el mundo qué va a hacer? Es el gestor de proyectos el que se tiene que encargar. A mí no me mires, es él el que está gestionando los cambios de proyecto, es él el que está gestionando los pagos, es él el que está hablando con la constructora y tal. Entonces se te puede poner todos un poco a la defensiva y decirte, bueno, pues la obra se ralentiza. Complicado. Hay que tener experiencia y es complicado. Yo una de las desventajas que creo que he percibido Enrique, con esta... no me has dicho que si podía pausar, he pausado. Los tiempos. Vale. He pausado, que no se me ha pedido Enrique si podía pausar, está en pausa ahora mismo. ¿Qué? Hay una cosa, que creo que Álvaro tiene la pantalla que nos ve a nosotros a la izquierda y la cámara a la derecha. Entonces, no sé si tú puedes ponernos a nosotros debajo de la cámara. No, debajo de la cámara no. No. Dices a Álvaro. Álvaro él debe tener 2 pantallas. Yo tengo 2 pantallas, lo que la cámara... Yo creía que estaba pensando. Digo, piensa y mira para arriba para pensar. Y la pantalla la tienes en el lateral, entonces cuando hablas mirándonos a nosotros, no miras a cámara, entonces queda un poco raro. Pues déjame. A ver si puedo hacer algo aquí. Con esto. Más o menos lo voy a intentar, porque es una cámara independiente. Mira, pues así va a quedar genial. Vale, yo creo que mejor. Venga, pues así. Vale, es que estoy todo el rato pensando y digo, hostia, ¿esto cómo lo soluciono? Vale. No, pues yo pensaba que, está hablando, mira hacia arriba como pensando. Está ahí pensando. No, es que yo creo que estaba... Al principio he pensado eso también, pero luego me he dado cuenta que no, que a nosotros nos tenía a la izquierda, entonces, claro, nos estaba hablando a nosotros, pero no habla a la cámara. Entonces eso queda un poco raro. Vale, pues nada. Y luego lo de publicar o no publicarlo, me he dado cuenta que yo estoy aquí con mi chándal de ir por casa y sin afeitar. No sé si lo publicaremos. Yo lo he visto al principio. Luego, con la inteligencia artificial, Enrique, te pones una camisa. Nada, bueno. Luego, que la inteligencia artificial que me ponga, con Photoshop me ponga una camisa. Y si no, no lo publicamos y ya está. Vale, perdona por la interrupción. Venga, le doy al play. Creo que iba a decir yo alguna cosa. Sí, por eso corta justo ahí que se ha parado. Empezabas tú y sigues tú si quieres, ¿vale? Vale, venga, va. Vale, pues escucha, una de las desventajas que percibo yo en alguna ocasión que he trabajado con este sistema es que el promotor o el cliente tiene que hacer muchísimos pagos. Porque claro, al final tiene que pagar directamente a cada una de las subcontratas. ¿Esa desventaja cómo la solucionáis vosotros? Porque al final parece que no, pero le puede abrumar, ¿no?, a la persona que tiene que hacer los pagos. Sí, nosotros tenemos la posibilidad, si el cliente tiene confianza con nosotros, de poner un equipo de administración que tenemos para que tramite los pagos. Entonces, puedes tener acceso a la cuenta para hacer pagos, pero claro, eso tienes que tener mucha confianza. Si no tienes esa confianza, pues bueno, hacer un resumen de facturas simplificado con una documentación sencilla para que no se abrume. Pero si el cliente es el que quiere pagar y dar a la tecla, le va a tocar hacer 6, 8, 12 transferencias cada mes. Claro. Entonces no tenemos otra solución. Porque, claro, es un tema delicado. Los clientes normalmente quieren pagar ellos y si quieres hacer el construction management, te toca pagar al electricista, te toca pagar a varios cada mes. Sí. Claro. Esa gestión económica, al final también el cliente necesitará una información, es la información casi más importante que te va a pedir el cliente mensualmente, ¿no? Porque cuando hace los pagos, a ver, esto qué es lo que estoy pagando, por qué lo estoy pagando, es justo lo que estoy pagando y debe ser una de las funciones que más te exigen, ¿no? O que más responsabilidad conlleva de cara al cliente, ¿o qué? Sí, siempre están en un modo de desconfianza o de
incógnita en cuanto a los precios. Siempre es, oye, ¿estamos seguros de que tenemos buenos precios? Oye, ¿son los mejores precios? Oye, ¿estos son los mejores precios? Siempre tienes que estar convenciéndoles de ello. Y para eso están los comparativos también, ¿no? En las fases de contratación. El pago, si lo quiere hacer el cliente, tienes que firmar la factura. Esa factura va firmada en caso de que seamos también aparejadores por nosotros como aparejador y como dirección de ejecución y como gestor. Y la otra es que su gente de confianza, que también es el aparejador y el arquitecto, firmen esas facturas y paguen las 5 o 6 facturas que están firmadas. Fíjate. Pero sí, es laborioso, es más laborioso, más trabajo administrativo. Lo que sí podemos hacer es hablar directamente con la gestoría o con el administrativo del cliente, asesorarle, generar un protocolo de pagos que conste pues, de las firmas correspondientes desde que se emite la certificación y asesorar al equipo de administración del cliente para que sea más ágil. Generar un protocolo, básicamente. Que el nuestro pues, es al final de cada mes generar certificación. Esa certificación engloba pues, las 5, 6, 8, 12 proformas o facturas de cada empresa y se pone todo en una certificación para que el cliente pueda ver solo una certificación y la dirección de obra vea solo una certificación. Lógicamente, pues esa certificación y las proformas que la alimentan tienen unos cajetines que hay que firmar y cuando es que están firmados, el equipo de administración pues tiene que dar al botón. Muy bien. Y así también le lleváis ese control económico al cliente, ¿no? Con lo cual él sabe en todo momento dónde está y a dónde va. Sí, luego cada 2 meses o cada 3 meses pues hay que hacerle una actualización de plazos, una actualización de coste para que él sepa pues dónde están esas desviaciones si las hay y que pueda pues seguir tomando buenas decisiones en cada momento. Porque a lo mejor pues sí, cada 2 o 3 meses hay que enviarlo. Y Enrique, Antonio, otra de las grandes diferencias, que esto es una realidad, sobre todo si no tienes encargados y haces construction management, es la capacidad de actuación, la rapidez, el volumen que puedes atender como construction manager no es lo mismo que San José o Avintia o Acciona, porque tienen unos medios auxiliares que tú no tienes. Entonces, es bastante probable que se ralentice un poco la obra. Depende del tipo de obra, ¿eh? Si es una obra que necesita mucho pulmón, hay que tener cuidado porque se puede ralentizar la obra. No tienes los medios que tiene San José, no tienes su equipo jurídico para apretar a la subcontrata, no tienes esos andamios, esos puntales, esos encofrados. Entonces, cuidado, porque se te puede retrasar la obra. Eso es una de las cosas, para mí es la gran pega, el posible retraso de la obra. Pero eso cuando hablamos de Construction Manager. Claro. Vale, no de Project Manager, Cuando hablas de Project Manager no, porque... Claro, siempre es cuando hablas de Construction Manager. Al final es una desventaja que te suplirá con el tamaño del equipo que tengas, ¿no? Porque al final también puedes ser un constructor manager de un tamaño brutal y ya tener todo eso metido dentro. Pero al final serías una constructora. Es que claro. Cuando ya empiezas a meter medios y a meter esas cosas, pues realmente eres una constructora de facto. Sí, lo único que el cliente pues tiene más información y hace más pagos. Y hay más transparencia. Es un ejercicio de transparencia el construction management, al nivel bajo, al nivel medio y al nivel alto. Y el cliente, de hecho, en nuestras obras paga la grúa directamente y paga el alquiler de las medidas de seguridad y paga también pues el vallado de la obra. Todos estos medios que todas las empresas utilizan, pues es pagado por el promotor. Y una pregunta que seguramente mucha gente se preguntará, o sea, ¿realmente merece la pena dividir esa obra para contratarla, ¿no? en cada una de las subcontratas? No siempre. Depende, es que claro, depende. No siempre, no siempre. Cuando haces lujo, yo creo que sí. Pero cuando haces lujo, darle a una constructora el hormigón blanco entablillado, pues es complicado. Es arriesgado, porque no sabes quién te lo va a hacer. Es eso. Claro, es muy arriesgado. Entonces, cuando haces lujo, creo que hay que partirla sí o sí. Y hay veces que, bueno, pues si tienes una obra muy compleja, que hay que hacer unos sótanos muy complejos, una estructura muy compleja, pero que no deja de, no por su acabado, sino porque hay un nivel freático, porque hay unos pilares, porque hay unos plazos, porque hay unos parones, unas penalizaciones. Cuando hay ciertos factores de riesgo que son difícilmente controlables, pues hay veces que es mejor coger una empresa constructora, lógicamente, que partir la obra. Entonces, pero para vivienda unifamiliar de lujo, yo creo que
yo siempre partiría la obra, siempre. Porque, claro, si el arquitecto quiere una madera concreta con unos acabados concretos que además pues no se vengan y se cuiden de una manera especial, pues yo creo que esa finura, sobre todo la alcanza cuando tienes tu equipo metido en obra. Y es lo que me ha pasado. Pero no siempre hay que partir la obra, no. Hay que estudiar cuándo tiene más beneficios y cuándo menos. Sí, o ver qué unidades de obra tienes que sacarlas de ese contrato. A lo mejor puedes contratar una contrata principal, ¿no? para un gran volumen de la obra, y hay unidades de obra en concreto que sí que quieres controlar, ¿no? Y esas a lo mejor las sacas y las contratas aparte. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir y con las penalizaciones que te pueden aplicar. Porque si tú estás trabajando con cliente con un fondo de inversión, ese fondo de inversión te va a querer que termines en unas fechas y no va a haber flexibilidad y va a querer que impongas unas penalizaciones brutales. En esos casos ahí es mejor no partir la obra, a lo mejor. Y bueno, mira, pues pago un poquito más y que esta empresa pues tenga unos contratos jurídicos bestias con la constructora y que tire para adelante. Y si algo falla, pues yo ya sé a quién voy a reclamar. Entonces, hay que ver. Hay que verlo. Vale. Dale. ¿Quieres darle tú? Yo sí, porque había una cosa que se me ha quedado antes pendiente y bueno, era comentarte. Yo quiero entender que el cliente extranjero sí que está más habituado a la figura del project management, ¿no? Pero al cliente nacional, o sea, ¿cómo acabas de convencer? Bueno, convencerle tampoco. ¿Cómo ese cliente acaba buscándote para realmente contratar esa figura? Porque muchas veces cuesta mucho explicar qué es lo que hace un arquitecto técnico, un aparejador dentro de la obra. Imagínate explicar hasta dónde va a llegar ese project management, ¿no? Y qué es lo que va a hacer y por qué tiene que estar ahí. Ostras, pues, ¿no? Pues yo creo que el extranjero tiene más claro lo que es el proyecto que lo que es el aparejador, fíjate. No, por eso te digo que me da la sensación, ¿eh? El extranjero puede sí, ser. pero el nacional, por ejemplo, Enrique, ya le cuesta entender qué figura, o sea, qué hacemos el arquitecto técnico en una obra, en la dirección de ejecución, como para tener que buscarse a un tercero, ¿no? Que entre el constructor con la dirección de obra y el cliente, ¿vale? Para ayudarle a gestionar bien su obra y que realmente ya no ahorrar incluso en la obra o sea, ahorrar económicamente, sino que lo que acaba de contratar, que realmente se respete, que se respeten los plazos, que se respete la calidad, que se respete ¿no? la economía de esa obra y que no se dispare y que no se mueva. Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que el nacional igual pretende más fusionar ambas funciones, ¿no? La de aparejador, sí. Ahora nos lo dirá Álvaro, fusionar más bien las funciones de arquitecto técnico y de gestor que contratar a otro. Ni siquiera. Claro, yo creo que en este caso, por las sensaciones que he tenido yo, es esa. No sé lo que opinará Álvaro. Pues opino que el extranjero quiere un gestor de proyectos y hombre de confianza. Y eso, pues, y luego primero eres su hombre de confianza y después se entera de que además puede ser aparejador, pero quiere su hombre de confianza. Porque habla su idioma, porque es la persona responsable. Y luego, interlocutor único cuando viene aquí a España, que viene una vez cada mes, ¿no? Y quiere hablar con una persona y que le reporte, ya está, ¿no? ¿O qué? Ya está, sí. Que por eso a veces se comete el error de que estos clientes contraten a gestores de proyectos que no son después aparejadores y que no saben hacer la profesión, no saben trabajar. Entonces, sí, tú entras primero como gestor de proyectos, como hombre de confianza, y luego dices, no, es que lo de aparejador también lo hago yo. Dices, bueno, pues mira, perfecto. Entonces, ¿todo me lo incluyes aquí? Sí. No entras como aparejador y luego te dicen, oye, que también puedo ser gestor. No. Para el cliente extranjero normalmente es al revés. Y para el cliente nacional, depende de los años o la experiencia que tenga ese promotor, pues te va a costar más o menos. Son más reticentes al gestor de proyectos porque son un poco más tacaños que el cliente extranjero y quieren ahorrarse dinero. Entonces, ellos no se creen de primeras que tú les vayas a ahorrar algo de dinero y normalmente son reticentes a gastarse más dinero en un gestor de proyectos. Prefieren ir a la clásica función del aparejador con el constructor principal. Yeah. Pero ese ahorro es una pregunta que tenía yo también pendiente, porque yo he percibido que mucha gente tiene la sensación de que saltándose a la constructora, o sea, contratando a alguien que le gestione las subcontratas, va a ahorrar por el hecho de ahorrarse el margen de la constructora. Pero realmente el ahorro que podría llegar o no, ahora nos lo dirás tú, si se ahorra dinero o no se ahorra dinero con la gestión del project management,
no viene por la eliminación de márgenes, sino viene por la gestión de contratas o por dónde va la cosa. Porque al final puede llegar a costarte lo mismo, pero tener una mejor gestión, una mejor calidad, ¿o cómo está? Exacto. No se ahorra, yo no lo vendo como un ahorro de costes, la gestión de proyectos, porque al final para ejecutar una obra tú necesitas una grúa, un andamio, unos puntales, necesitas unos medios auxiliares, unas protecciones colectivas y un encargado, un jefe de obra y necesitas ese equipo ahí. Y al final te vas a gastar lo mismo o muy parecido. La si lo haces bien con los mismos medios. La gran diferencia es que el cliente, como decía antes, en un inicio recibe un presupuesto de un constructor que está por debajo de lo que realmente se va a gastar. Entonces el cliente pues empieza con esa expectativa y luego vienen los contradictorios, que en el momento de los contradictorios es verdad que la falta de transparencia pues te hace que los contradictorios pues tengan el coste más una K de paso de 1,5 o del 50%, aumentando esos precios de coste o del doble incluso. Una vez que están metidos ya en faena, el constructor, claro, si no hayas definido, como va a llamar la obra, vas a pagar el doble por esas partidas. Entonces, esa es la diferencia real. Sí es verdad que cuando haces una gestión de una vivienda unifamiliar, un presupuesto de 2, 4 millones de euros, los costes de estructura que la constructora tiene y los costes indirectos que la constructora tiene, sobre todo los gastos generales y demás, pues pueden aumentar un poco ese presupuesto con respecto a la gestión que tú puedas hacer, pues no tienes esos costes de estructura. Y los precios de coste de los industriales y de las empresas es prácticamente el mismo. Porque lo que te va a pasar a ti el electricista, pues es lo mismo que va a tener el electricista del constructor. Entonces, al tener tú menos coste indirecto y menos gasto general que la constructora, sí que se percibe un ahorro. Pero sobre todo, donde sí se percibe un ahorro, y esto es real, que al final yo suelo venderlo como un 10%, un 15% con respecto a un constructor, es en el cómo tú ejecutas, cómo tú coordinas, que no se tengan que repetir procesos, que no tengas que ir para adelante y luego para atrás por haber ejecutado algo sin haber consultado con el arquitecto y con el cliente. El problema de una mala gestión, ya seas constructor o ya seas project manager, es que si tienes que repetir cosas y doblar tu coste, al final eso lo tiene que pagar el cliente de una manera u otra. Porque claro, quien se equivoque no va a querer ponerlo de su bolsillo normalmente. Ya no hay gente así. Si yo me equivoco en el proceso constructivo, quiero que alguien me lo pague y lo voy a hacer a modo de contradictorio, lo voy a hacer a modo de extender la obra, de 1000 maneras lo puedes hacer. Entonces, el problema está en que hay mucho volumen para las empresas y no tienen todos los recursos necesarios en la obra. O sea, el constructor tiene que tener a un jefe de obra y a un encargado que no se muevan. El problema hoy en día es que están en 3 o 4 o 5 o 6 obras al mismo tiempo. Entonces se producen problemas que al final son sobrecostes. Y si tú como gestor tienes un encargado y un jefe de obra que no se mueve de la obra, te aseguro que al final, comparado con cualquier otro modelo en el que el encargado está dando vueltas, pues ahí sí está la diferencia de precio al final de la obra. Esa es la diferencia de precio real. Sí, al final aportas más calidad. También esos indirectos repercuten en el precio final, pero también como se están quitando unos márgenes, pues al final acabas costando lo mismo, pero consiguiendo más con la misma cantidad de dinero, ¿no? Más calidad, menos conflicto, un poco menos de dinero por estar ahí y que no haya tantos errores. Y esa es la diferencia, la calidad también, por supuesto. Y el promotor, pues que no tiene tantos disgustos, en mi opinión, porque la calidad y la cantidad de información, pues se da cuando hay que darla. Claro. No tienes problemas con las direcciones facultativas en términos de calidades porque siempre intentas ir a lo que se especifica en el proyecto. Siempre intentas, pues, no ahorrarte dinero para quedártelo tú, sino que intentas ir a cumplir esa calidad. No vas a poner un pladur de 12,5 si en el proyecto viene de 15 la placa, ¿no? No voy a poner una Chova Acoustic de menos gramaje o una lana de ropa. Tú no tienes margen, entonces al no tener margen se pone lo que se pide y ya está. Claro, e incluso si yo tengo una mejora en la contratación, tú imagínate que esto es otro de los grandes beneficios. De los grandes beneficios es, yo te hago una previsión, ¿vale? Y te digo, mira, pues yo, señor cliente, he pedido estos presupuestos y esto vale X. Si durante el proceso de contratación, por tener más tiempo, mejoras una contratación, la mejora se la queda el cliente. Claro. Es decir, oye, mira, Enrique, joder, Antonio, que al final la estructura nos va a salir 30.000 euros más barata porque hemos podido apretar aquí, aquí y allí y hemos dejado de ejecutar esto que no hacía falta. Jolín, pues es que eso se lo va a quedar el cliente.
y se va a informar al cliente para que se lo quede. Y a lo mejor la dirección de obra prefiere aumentar calidades en otras partidas por el ahorro que hemos tenido en ese proceso. Esas son las pequeñas diferencias. Fíjate. Vale. Yo fíjate, antes de lo que estabas hablando del tema de... me salgo un poquito del tema, pero bueno, va ligado también. Del tema de los jefes de obra y los encargados que a día de hoy están llevando 2, 3, 4 obras su mismo jefe de obra. Obras importantes de incluso ya más de 1 millón de euros. No sé cómo hemos llegado ahí porque yo me acuerdo cuando empezamos, o sea, una obra con más de medio millón de euros, ya creo que era medio millón de euros, ya tenía su encargado y su jefe de obra fijo en la obra. Incluso hasta un administrativo de obra. Y a día de hoy cuesta mucho, o sea, si la obra ya es de una envergadura muy, muy importante, sí, pero obritas, digo, hasta 1 millón de euros cuesta mucho de verte un jefe de obra fijo con su encargado en obra, ¿eh? Depende mucho de la contrata también, ¿eh? Hay muchas contratas, tampoco vayamos a decir que las contratas lo hacen mal, ¿eh? Las contratas hay muchas que lo hacen súper bien. Esto es otra modalidad, pero depende un poquito. Claro, al final, las contratas que te ponen un jefe de obra o un encargado en una obra de medio millón de euros, al final tienen que repercutir esos costes indirectos. Sí. Y cuando los metes dentro de un comparativo, o los comparas con contratas que también meten un jefe de obra y un encargado, o si no, serán caras. Entonces, al final hay niveles. Eso creo que está claro. Sí. Luego cada una tiene que situarse en el nicho que se quiere situar. Si tú te quieres situar en el nicho del lujo y diferenciarte del resto, serás más caro porque tienes más costes indirectos implicados en esa obra que no se mueven. Si tú quieres ser pues más como lo que hay a tu alrededor y no destacar en cuanto a calidades y tener un encargado en 4 obras en el mismo momento y ser un poco pues lo que te puedes ir encontrando, que hay de todo en todos lados. Sí. Pero si quieres ser como pues más normal, más mediocre, pues puedes coger esa estrategia. Es decir, no, yo bajo precios en la licitación, voy a ir a ser el más barato y luego cuando tenga la obra, pues ya veremos cómo la toreo. Claro, la otra es, no, yo soy el más caro porque yo te doy este servicio, incluyo este recurso, esto y esto. Y te lo digo ya desde el principio para que lo sepas. Entonces, bueno, eso depende de dónde quieras posicionar. Muy bien. Y Álvaro, ¿cómo es esa relación del Project Management con la dirección de obra? ¿Vale? ¿Cómo acaban de encajarse unos con otros? Porque sí que me he encontrado en proyectos, ¿no? Donde ya viene el gestor de proyectos, ya lo tenemos aquí, que nos está, ¿no? Nos está como vigilando, nos está controlando. ¿Cómo ves tú esa... Es fundamental. Una buena relación con el aparejador y el director de ejecución y con el arquitecto director de obra es fundamental porque son tus aliados. Y yo lo planteo desde la ayuda a estos intervinientes para que puedan ser proactivos en ayudarte a ti también. Entonces, no me vale tener que, en algunos momentos hay que exigir, lógicamente, pero la cultura del látigo, pues a mí nunca me ha gustado. Yo prefiero la cultura de ir por delante, de saber el qué más de la obra, de ayudar y de transmitir y de allanarles incluso un poco el terreno para que luego ellos te ayuden a ti. Entonces, claro, ¿de qué me vale a mí mandar un email al cliente diciendo que el arquitecto se ha dejado esto, para sacar yo pecho y decir, oye, mira qué bien hago mi trabajo? No, porque al final... No, porque al final la idea de todo esto, ¿no? Es que el proyecto siga adelante, que acabe en plazo, que acabe en forma y todos debemos de remar para eso. O sea, que el estar echándonos, ¿no? Buscando el culpable de un pequeño problema no tiene nada que ver. O sea, al final yo creo que la figura del project manager, oye, hay un problema, correcto, hay que solucionarlo y para adelante. Eso es. Más que nada porque en todas las obras hay siempre problemas, en todas, y si nos dedicamos a buscar quién es el culpable, estaríamos peleándonos todo el día. Al final hay problema, solución, sea de quien sea, todo el equipo tiene que acabar remando en la misma dirección, siempre se ha hecho. Eso es. Hay que escuchar, y al arquitecto hay que escucharle, y al cliente hay que escucharle, y al aparejador hay que escucharles, si luego quieres que ellos te escuchen a ti. Entonces, si tú entras en una reunión y ya empiezas a dar palos a todo el mundo para que te vean dar palos, pues generalmente se tensiona la relación y la obra entera. Y al final lo sufre hasta el albañil que está poniendo el alicatado de los baños. Eso es así. Claro. A tu pregunta, la respuesta es que son mis aliados. Son mis aliados y me van a ayudar en el proceso y yo te voy a ayudarles a ellos.
Yo puedo dar fe, porque como estoy trabajando con Álvaro, puedo dar fe de que es así. No te fustiga con el látigo. No me fustiga con el látigo, y además que la historia es hacer un equipo como el que hace Álvaro, y la verdad es que está funcionando todo súper bien, así que puedo dar fe del tema. Sí, hombre, por supuesto. Vendrán problemas, seguro. Sí. Hombre, claro, pero al final lo que estaba diciendo antes, que los problemas en las obras, si no hubiera problemas no haríamos falta, que también lo dice Antonio muchas veces, y cuando vienen, pues entre todo el equipo hay que solucionarlos, y este pues es tuyo, pero lo solucionamos todos, y este es mío, pues lo solucionamos todos, y ya está. Es verdad. Con un objetivo de acabar bien la obra. Otra de las cosas que creo que la gente tiene un poquito de incertidumbre cuando se contrata la figura de un project manager es el tema de las responsabilidades, porque como has dicho antes, no hay una tipificación normativa, no hay unas funciones que estén claramente definidas, que estén en la LOE, que estén en ningún sitio. ¿Cómo gestionan el tema de garantías, la postventa, el tema de responsabilidades? ¿O eso lo reflejas tú en los contratos y está dentro del alcance que acuerdas con el cliente? Buenísima pregunta. Eso se tiene que informar al cliente e incluso reflejarlo en contrato antes de empezar. Y además te complemento la pregunta o el punto que mencionas con cómo va a ser el mantenimiento un año después de terminar la obra. Porque estas dos cosas son fundamentales y es una diferencia bastante grande con un contratista principal. Tiene sus pros y sus contras a nivel de garantías. El contratista principal, el mayor pro que tiene es que cuando hay un problema llamas a una empresa y sabes perfectamente quién tiene que atender ese problema o dar esa garantía. Es cierto que a veces llega o a veces no llega, pero no voy a entrar ahí. Para eso están las retenciones en caso de que no llegue. A mí, en mi experiencia personal, te puedo decir que el tener a las empresas subcontratadas directamente y el estar en obra todos los días me da un espectro de lo que pasa en la obra muy grande. Y como hay esa transparencia, al cliente se le transmite y a la dirección de obra. Es decir, si yo tengo un carpintero, tengo un aluminista o tengo que va a poner un premarco y rompe una tubería, yo sé que ha sido él y sé muy bien que ha sido él y entonces yo derivo la responsabilidad con más facilidad porque tengo toda la información. Entonces no oculto ningún tipo de información. A veces hay un problema y no encuentras la solución porque no sabes cuál ha sido el problema, quién ha sido el que ha roto el vidrio. O si no estabas en la obra. Entonces, ¿quién va a pagar este vidrio roto? No, pues nosotros normalmente sí tenemos esa información y sí sabemos derivar muy bien esa responsabilidad. Pero en el caso que no se sepa, ¿quién la paga? Porque claro, al final una contrata lo tiene dentro de sus márgenes, pero si se da el caso que tú no lo has visto, quién ha roto ese vidrio, que puede pasar, al final lo tiene que pagar el promotor, ¿no? Normalmente tiramos de los seguros de las empresas, ¿vale? Porque todas ellas tienen la obligación de tener unos seguros con unas pólizas suscritas que te los marca además la LOE. Entonces, cuando ha pasado esto, hemos utilizado los seguros de las subcontratas. Se ha roto un vidrio porque con una escalera le habéis dado, estamos casi en final de obra, les sientas a los dos y los dos pues tienen que aceptar que uno de los dos ha hecho ese daño que tienen que arreglar a través de sus seguros. Es más fácil llegar a la fuente del problema, con lo cual es más fácil solucionarlo. En mi opinión y en mi experiencia. Y como insisto, todos tienen que tener un seguro y todos o todas las empresas tenemos las retenciones aplicadas, pues para mí el cliente no deja de tener cobertura. Porque de hecho cuando aparece, imagínate, si es verdad que puede aparecer un problema cuando tú terminas la obra y a los 3 meses, pues oye, hay una humedad, ¿no? Y dices, joder, pues esta filtración no la tengo controlada, a ver qué ha pasado aquí. Llegas y te das cuenta de que, bueno, pues que hay una filtración porque la máquina de clima está funcionando a todo gas en verano, condensa los perfiles del pladur y te saca pues esa gota, ¿no? Y tienes que abrir el pladur y dices, ¿quién paga esa intervención? Y dices, bueno, pues si al final es un perfil de pladur que no se ha aislado bien o el conducto que ha dejado un aislamiento mal hecho, pues la empresa de climatización, eso me ha pasado, de no poner bien las coquillas, de empezar a gotear, abrir, ver lo que ha pasado ahí con la coquilla y decir, oye, señor conductero, usted tiene que pagar estos 1.500 euros de abrir y cerrar y lo pagan. Y también para eso están esas garantías.
¿no? Por si él no quiere pagar eso, pues se determina un informe. Tenemos la capacidad de haber estado ahí durante el proceso y de hacer un muy buen informe nosotros para que, pues, si no quiere pagar la empresa que toca, que normalmente siempre lo pagan, si está bien justificado, pues usar esas garantías con ese informe. Entonces, bueno, yo creo que no se pierden garantías en lo que yo puedo decirte, Enrique. Bueno, muy bien. Bueno, pues yo, aprovechando que nos queda creo que un minuto, ¿no? Porque llevamos ya 4 minutos de entrevista, que hemos hablado que eran 5 minutos. Quería preguntarte, ¿qué formación crees tú que es la necesaria o la fundamental, ¿no? para ejercer de Project Management? Bueno, pues si hay que elegir una formación en edificación, pues lógicamente tiene que ser arquitecto o aparejador. Ingeniero de la edificación en este caso. Y creo que debería ser esa la carrera. No puede ser ingeniero civil, no debería ser otro tipo de formación porque penaliza un poco. Sí es verdad que puede hacer el trabajo, pero no es lo mismo un ingeniero civil haciendo una edificación que un aparejador haciendo una edificación. Entonces, yo creo que si estás haciendo una edificación, el gestor de proyecto tendría que ser arquitecto o aparejador. 100%. Que entienda, que tenga un espectro amplio de estructura, de instalaciones, de calidades, de materiales y que conozca muy bien a los intervinientes. Eso como paso uno. Como paso uno. Sí, tendría que ser aparejador o arquitecto. Claro, Sí, entiendo yo que el paso 2 sería tener experiencia, ¿no? en el sector de la construcción, una experiencia holgada, para que le haya pasado un montón de historias y saber cómo actuar ante estas. Claro. Exactamente. Y que puedas desde un inicio... claro, Enrique, perdóname, Antonio, contesto esta pregunta y complemento la anterior. Sí. Otra de los temas importantes en términos de garantías y sumada a la experiencia que puedes tener, tú cuando vas a contratar, tienes que saber que si tú contratas la impermeabilización de la cubierta por un lado y el que pone la grava después por otro y el que pone el aislamiento después por otro y el que hace las pendientes por otro, ahí va a haber 4 o 5 empresas que ojo como haya una filtración en una cubierta, a ver quién es el que asume. Entonces, ese paquete se contrata a una empresa. Punto. Igual que la piscina. Eso es, el criterio de contratación es fundamental para las garantías para después poder separar la pieza del que toque. Claro. Las fachadas, por ejemplo, dices, jodín, pues es que tengo que hacer el ladrillo, tengo que hacer luego el sate, bueno, ¿lo puedo separar? Más o menos sí. Pero normalmente yo cuando hago, o nosotros, cuando hacemos la contratación interior de los tabiques y del yeso, pues lo hacemos en una misma partida, una misma empresa. Porque el cómo hagas tú el tabique y cómo lo aplomes, pues va a tener una repercusión tan grande en cómo hagas tú el yeso, que a veces pues hasta incluso unimos esas dos partidas. Bueno, depende. Muy bien. Sí, hay que tener experiencia para ser gestor de proyectos. Cambiando un poquito de tema, antes has hablado del equipo, ¿no? Que tú tienes un equipo, que tienes un jefe de obra, que tienes un encargado, tal. La pregunta sería, ¿crees que es imprescindible que el project manager tenga un equipo en obra? Porque además, derivando esa pregunta, si tienes un equipo en obra, te conviertes en una figura que tiene que entrar en obra en concepto de qué, y al final, si tú tienes mano de obra, casi que eres una contrata más. Esa contrata más también tiene unas obligaciones en temas de prevención de riesgos, claro, y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo gestionas esa parte en concepto de qué entras a la obra y qué tienes que cumplir de la parte de prevención de riesgos laborales? Claro. Esa buena, ¿eh? Sí, no, además me has pillado en caliente con este tema. Sí, yo diferenciaría entre Project Manager y Construction Manager. ¿Por qué? Porque el Project Manager, él solito, si no tiene mucho volumen y tiene solamente una obra o dos, puede gestionar el asesoramiento al cliente para contratar un constructor principal y hacer el seguimiento durante el proceso. Entonces, yo creo que el Project Manager, si tiene un volumen acorde a lo que puede atender él, pues no debería de tener tampoco muchas más personas a su alrededor. Otra cosa es que lleve 15 obras. Entonces, en ese caso te diría que sí, tiene que estar con otro jefe de obra, no, con otro aparejador que le ayude a hacer esas funciones de asesoramiento. Ahora bien, si hablamos del Constructor Manager o Construction Management,
en el que tienes efectivamente esos recursos a pie de obra, sí que te hace falta pues un análisis de riesgos, sí que te hace falta un plan de seguridad, porque vais a estar ahí coordinando a esas empresas. No vas a hacer tú el tabique de ladrillo, pero sí vas a estar expuesto a esos riesgos. Entonces, nos ha pasado ahora recientemente con aparejadores de nivel, que yo creo que conoces a alguno, Enrique, que nos han exigido efectivamente ese plan de seguridad porque estamos 8 horas al día. Claro. Entonces manipulamos, incluso nuestros encargados replantean, también modifican protecciones colectivas, ponen vallados. Entonces sí, incluso ahora estamos dando una vuelta de tuerca y tenemos también un oficial y un peón en una obra para esas ayudas de albañilería, para esas ayudas a las instalaciones, para tener la obra bien limpia, para esa ayuda que tiene el encargado a veces. Entonces ya tienes un oficial y un peón poniendo un maquinillo a lo mejor que le has comprado al promotor. Entonces, sí, tienes que tener ese plan de seguridad, ver cuál es el alcance para esa obra de tu equipo e intentar hacer un plan de seguridad, porque te afecta. Claro. Eres casi como una contrata. Claro, una apertura. Al final entras en la obra, tienes que es un centro de trabajo porque tienes trabajadores tuyos dentro de la obra, ¿no? Claro. Entonces sí, plan de seguridad y como si fueras una contrata principal en ese sentido, con tu apertura de centro y tu libre subcontratación. Sí, pero hay projects o contractors que si no llevas, pongámonos en el caso de que no llevas equipo, ¿vale? Que tú lo gestionas todo, pero en ese caso también serías una contrata principal o al final es un visitante, ¿no? Es una parte más, es un técnico más. En ese caso yo creo que no sería necesario ahí. Creo que abriríamos el debate, ¿eh? Enrique, yo creo que mínimo debería... ¿No aportas mano de obra? Yo creo que mínimo en ese caso debería de dar, por lo menos, darte de alta en tu colegio profesional, ¿no? Para que te cubra tu seguro, ¿vale? Que sí que existe ya esa figura de project management en esto, por lo menos estás cubierto y yo creo que no haría falta, en ese caso, que fueses tú solo. Eres como un autónomo más, ¿no? Eres un autónomo más, un técnico más que está en obra, con lo cual tiene unas responsabilidades y si tomas una decisión o pasa cualquier cosa, tienes que estar cubierto por tu seguro. Claro. Enrique, tú piensas que cuando no tienes que coordinar a todas las empresas tú, la función del Project Manager sobre todo es revisar certificaciones, planificaciones, mediciones, contrataciones, comparativos, que eso el 70% de su tiempo sería en la caseta o en su despacho. Y hay un 20 o un 30% del tiempo que estaría en obra revisando pues lo que tuviera que revisar. Y sería más parecido a un aparejador que a un constructor. Entonces, en la función del Project Manager no creo que haga falta un plan de seguridad, pero muy interesante, lo ha dicho Antonio, claro, que esté tipificado, que haga falta unos seguros, que haga... Claro. Porque tú también tienes unos seguros, ¿no? Que te cubren en tu función. Sí. Ya existen seguros de proyecto. Sí, pero muy mal. Está la cosa que todavía no se han puesto las pilas las aseguradoras. Tienen mucho desconocimiento y no hay uno tipificado de gestor de proyectos como tal. Y si lo hay, no cubre lo que tú necesitas. Porque, claro, ahora te dicen ellos, ¿qué? ¿Pero tú vas a tener encargados o no? Y entonces, ¿la cultura es diferente o no es diferente? Entonces, está todavía muy verde. Nosotros tenemos un seguro con Musat como aparejadores y hemos extendido las funciones pues para que pueda coger también lo que estamos haciendo como Construction Management. Pero hay que darle una vuelta de tuerca todavía. Las aseguradoras tienen que tipificar también este tipo de cobertura. Pero claro, si la ley no lo contempla, pues las aseguradoras están también un poco ahí que no lo contemplan. Claro. No, pero si es una figura ya que existe y tal, pues yo creo que tendrían que crear o que adelantarse a la normativa, porque si tenéis que esperar a la normativa, pero es una figura que ya existe. Si ya existe, tiene una necesidad y tiene que cubrirse unos riesgos. Así que... Sí, ahora estamos, de hecho, yo quiero hablar con empresas aseguradoras para ver si me merece la pena cogerme un seguro como constructor, ¿no? Aunque no lo sea. Entonces ahí estoy con ello, a ver dónde acaba, ya os diré más adelante. Muy bien. Muy bien. Y dale, Antonio. Álvaro, ya por ir terminando, o sea... Que viene mi mujer. Yo me tengo que ir de comida. Nos da a todos. No, pero hablando del tema... has dicho 5 minutos y la puerta esperando, ¿no? Es que me ha hecho gracia porque al inicio, antes fuera de cámara, fuera de micro, hablábamos de que iba a ser una entrevista de unos 5 minutos más o menos y llevamos aquí 1 hora y pico y la verdad es que estamos súper... Lo bueno es que se te han pasado como 5 minutos, eso es que es verdad.
Gracias a vosotros, claro que sí, porque es que es muy ameno y lo hacéis muy ameno, lo hacéis muy fluido, entonces se te pasa el tiempo así. Volando. Pues nada, ya para terminar, hablando del tema de constructoras y de Construction Manager, ¿cómo te ha afectado, cómo te está afectando esa escasez que estamos teniendo de mano de obra especializada? Bueno, especializada y sin especializar, porque realmente tenemos un problema grave en la construcción y eso, y más en la isla, ¿vale? Cuando aquello está aún más acotado, ¿cómo lo estáis llevando? Complicadísimo. Muy buena pregunta, Antonio. El gremio que más penaliza en estos términos es el de albañilería, porque pladuristas, personas que hacen SATE, fontaneros, electricistas, no hay, pero puedes elegir. Uh-huh. En términos de albañilería, después de la crisis hubo una criba enorme y no se ha vuelto a pagar ni por asomo lo que se pagaba en 2007, 2008, 2005, 2001, 2002. Ahora actualmente los albañiles cobran menos de lo que cobraban en 2005, después de que han pasado casi 19 años. Entonces no se puede escoger, es una contratación que cada vez es más complicada y es fundamental, porque tener ahí a 3, 4 o 5 buenos oficiales en tu obra que puedan estar allí desde el inicio hasta el final, es que eso es la clave también del éxito del proyecto. Claro. Y cada vez hay menos, y los que hay no te imaginas lo que cuestan. Entonces, está siendo cada vez más difícil contratar. Claro, entonces, ¿qué va a pasar? Pues una de dos soluciones, y ya me hago yo la pregunta propia. Yo creo que hay que empezar a pagar como toca. Hay que pagar más. Hay que pagar más a estos oficiales que están empezando a ser artesanos ya, que no hay. Y bueno, y para atraer también para atraer a los que no están, que sea atractivo entrar en la construcción. Claro. Porque si es un mundo duro y encima está mal pagado, entonces no van a estar en la vida. Claro. Hay que pagar bien y hay que tratar a estos profesionales como toca, porque se sufre mucho en la obra y si no pagas bien no van a venir. Luego la otra opción que complementaría esta escasez pues es la industrialización, que esto pues bueno está en una fase muy embrionaria, pero no... Sí, pero al final siempre esos 2 o 3 oficiales que comentas, aunque tengamos industrialización, hay unidades de obra que al final hay que hacerlas a mano, por pequeñitas que sean. A no ser que te traigas un módulo, lo pongas allí, pero bueno, habrá que echar una losa de cimentación, con lo cual alguien lo tiene que echar, habrá que hacer una arqueta para conectar el saneamiento a la cometida general. ¿Sabes? Que siempre hay trabajitos que alguien los tiene que hacer. Y ese es el oficial. Ese es el oficial, que sabe un poquito de todo y sabe de todo. Ayuda al fontanero también, porque el encargado está para replantear, pero ese oficial y esa interrelación, ya no te hablo de encargado, entre el oficial, el electricista, ábreme aquí un momento, cógeme este tubo, hazme este otro trabajo, es fundamental que haya un buen oficial. Y un buen oficial pues, se hace con 15 o 20 años de profesión, igual que un buen pintor, un buen pladurista. Claro. Entonces, ahora los chavales que empiezan, pues los que yo veo son hispanoamericanos, en su gran mayoría, los jóvenes que están empezando, y con 2 o 3 años de experiencia piensan que son oficiales y te piden que les pagues como si fueran oficiales. Entonces, eso es difícil porque la calidad del trabajo no es la misma que... Entonces, bueno... Faltan aprendices también, creo yo, ¿no? Esa figura del aprendiz que ibas de la mano de un oficial o no quiero estudiar, pues ahora a ser aprendiz. Y al final ese aprendiz pues adquiría unas habilidades que son muy valiosas y que se denostaban un poco porque, mira, fíjate, no ha querido estudiar y están ahora, oye, pues ha aprendido un oficio y esas personas que eran aprendices ahora pues son muy buenos oficiales, pero ya quedan muy pocos porque ya esa figura de aprendiz ahora es inviable, no se puede tener un aprendiz en una obra. Yo creo que eso se ha perdido, creo que ahí hemos perdido una batalla importante. Pero no hay que perder la fe. Yo creo que hay que motivar a las nuevas generaciones a que se especialicen en trabajos manuales con toda esta digitalización tan grande que estamos viviendo y que lógicamente va a dar mucho trabajo y a mejorar mucho las cosas. Pero también hay un nicho que es el de la artesanía, ¿no? Que yo creo que hay que empezar a pagar como toca, hay que empezar a valorar esos trabajos porque cada vez hay menos y es un tema de oferta-demanda. Hay muchos clientes que quieren artesanía en su casa, entonces hay que empezar a pagar, hay que dar continuidad, hay que intentar que sea atractiva la obra para que no se pierda. Claro. Porque es fundamental esta profesión, en mi opinión. Eso mismo que tienes ahí detrás de ti, esa piedra careada, eso no lo hacen las máquinas, eso hay que hacer la mano. No. Siempre va a hacer falta una mano que efectivamente haga una de estas piedras, que te sale 1 metro cuadrado al día. Sí, 1 metro cuadrado al día. Y que quieran hacerlo bien al final.
Muy bien, llamamiento a la artesanía y a los artesanos y a los ebanistas y a los electricistas, y que no tiene que ser todo tecnológico, que no todo el mundo tiene que ser el consultor, que no todo el mundo tiene que ir hacia, oye, que hay un mundo que es la construcción, que es el usar las manos, y que esto se va a apreciar en el futuro. Sí. Mucho. Sí, seguro que sí. Pues no sé si te queda algo en el tintero, Antonio. No, yo creo que le hemos pegado Álvaro, un repaso general. Sí, ¿no? Hemos dado un repaso general. No sé si nos hemos dejado algo. Álvaro, que creas que sea relevante de la profesión que tú ejerces y que no te la hayamos sonsacado con nuestras preguntas. Pues es difícil porque habéis hecho muy bien vuestro trabajo, que en principio, pues bueno, creo que hemos hablado de lo más importante y ahora mismo pues no se me ocurren más temas importantes a tratar. Habéis hecho muy bien las preguntas y me he quedado vacío. Muy bien, qué gusto. Pues nada. Pues súper agradecidos. Además, Álvaro, bueno, tú y yo nos vamos a ver muy pronto porque tenemos ahí alguna cosilla en marcha. Bueno. Y dentro de poco nos veremos también en el evento de Comunicar Talks, que ya sabemos que es el día 21 de febrero. Eso es. Y que además estás como patrocinador del evento, te lo agradecemos muchísimo porque es una ayuda súper importante la que hacéis los patrocinadores. Y allí nos veremos en persona. Bueno, tú verás a Antonio, nos veremos tú y yo antes. Sí, a no ser que me vaya yo a Ibiza para que no me invite a comer, que es lo que me ha dicho antes, que yo voy para allá. Ya, el otro día con Enrique estuvimos en un sitio de toda la vida que ya lo creo. De esos que no encuentran los turistas, ¿eh? Claro. Nada. No, Ibiza esconde rinconcitos muy chulos. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, gracias a vosotros, Enrique, por el organizar estos eventos como el del 21 y de que pongáis en esta profesión pues en el punto de mira también, y que seáis capaces de generar estas sinergias reuniendo a personas tan interesantes como las que van a ir a vuestra ponencia, con temas tan actuales como, bueno, la inteligencia artificial aplicada también a esta profesión. Y, bueno, yo estoy encantado de que lo hagáis. Yo creo que es fundamental vuestra labor. O sea, que muchas gracias a vosotros por meteros en estos marrones. Sí. Pues si alguien se ha quedado con ganas de hablar de Project Management, ya sabe que va a tener a Álvaro allí el día 21 en el evento, así que allí podemos hablar de todas estas cosas y de muchísimas cosas más. Antonio, ¿qué más nos queda? Despide tú. Muy bien, nada, pues simplemente recordar darle las gracias a Álvaro, lo primero, y recordar a los que nos están viendo en YouTube, a los que nos están escuchando en el podcast. Bueno, lo de vernos en YouTube no sé cómo estará la cosa, porque... Bueno, yo lo dejo ahí por si sale. Darles las gracias y sobre todo, como siempre decimos, Enrique, es que bueno, que lo comuniquéis, ¿no? Que lo paséis a vuestros compañeros, que seguramente hay muchísima gente que aún no nos conoce y no conoce todo lo que hacemos aquí. Yo creo que es muy interesante y eso, que dar a conocer, darle likes y lo que siempre decimos. Y Álvaro, a ti, pues muchísimas gracias por haber pasado esta mañana aquí con nosotros, que nos hemos pasado genial. Muchísimas gracias a vosotros, Antonio, Enrique. Bueno, nos vemos muy pronto, así que chao. Hasta luego.